Buenas tardes, buenas noches, ¿ok? Hoy voy a darles un tema bastante interesante que es el tema de aprendizaje automático mediante las librerías de TensorFlow, ¿ok? Entonces, mediante esta herramienta de TensorFlow y Keras, entonces se tiene acceso al tema del aprendizaje automático, ¿ok? O automatizado. Y en este caso vamos a clasificar ropas y vamos a poder predecir si la ropa que tenemos corresponde a lo que fue aprendiendo. Tenemos una base de datos que es un dataset de prendas, de varias prendas y mediante las redes neuronales, entonces una de su aplicación es el tema de que las redes neuronales pueden aprender las características y en este caso, después de varias pasadas de observar varias fotos, entonces va a aprender. Es como que tengan gatos, perros y gorilas y le pasamos por entrenamiento y luego podemos predecir por una nueva foto o un video si lo que estamos viendo es un perro, un gato, un gorila, ¿okay? Entonces es eso. Aquí vamos a usar para clasificar prendas de vestir, ¿ok? Son ejemplos que ya están creados, ¿ok? Y son bien didácticos para que se pueda entender. Pero antes voy a explicar unas cuantas cosas para que pueda entenderse, ¿okay? Bueno, el objetivo es entonces presentar las redes neuronales para su entrenamiento y clasificación de imágenes de ropas. Entre ellos tenemos camisetas, camisas, sneakers y otros y otras prendas, ¿ok? Bueno, vamos a ir entrenando un modelo de redes neuronales a partir de un dataset de imágenes que contienen dichos objetos. Se utiliza para ello una interfaz de programación de aplicaciones, que es una API de alto nivel, para construir y entrenar modelos con el lenguaje Python y las librerías especiales para redes neuronales, ¿ok? Bueno, para que podamos entender entonces vamos a ver una arquitectura de una neurona. Las redes neuronales están inspiradas en las neuronas biológicas como se muestra, ¿ok? Ahí tienen las dendritas, los somas y los axones, ¿ok? Bueno, como ven en la imagen, eso es una neurona biológica y lo que hacemos es tratar de entender cómo funcionan estas redes neuronales de los seres vivos y tratar de emular eso. Entonces las redes neuronales están inspiradas en las neuronas biológicas. Ok, entonces acuérdense, las redes neuronales están inspiradas en las neuronas biológicas. Bueno, una sola red neuronal está compuesto de básicamente un conjunto de entradas denominadas x1 hasta xn y unos pesos que denominamos w. Ok, entonces lo que se hace es una multiplicación de x1 por su peso, que es w1, y como ven ahí, como pueden ver aquí, tenemos la sumatoria aquí, que es una función, que es una sumatoria de todas las entradas por sus pesos. Entonces la sumatoria sería x1 por w1, x2 por w2, xn por wn, más un valor de vías o sesgo
que es básicamente un valor que activa la función de forma directa, o si no, básicamente va a depender de todas las entradas y de esas condiciones para que esas entradas generen una activación según el caso, pero directamente las vías o sesgos son una capacidad especial, unas entradas especiales que tienen capacidad de activar directamente, ¿okay? Y bueno, en su salida tenemos la función de activación, ¿okay? Y ahí tenemos la salida de la neurona, ¿okay? Y aquí la red neuronal es un conjunto de estos nodos, de estas redes. Entonces cada neurona tiene esta forma, ¿okay? Y se combinan unas con otras para formar las redes neuronales. Bueno, la función de activación, la más básica, es la función, como ven ahí, básicamente se parece a una función booleana. Es la función lógica de ceros y unos, ¿ok? O de unos y menos uno, ¿ok? Entonces esta es la función de activación más fácil. Bueno, y así funcionan las neuronas. Entonces se activan o no se activan, pero lo más importante es que se activan y hace que en conjunto funcionen con otras neuronas. Hay una lista larga, como ven ahí, de funciones de activación, y depende de cada tipo y de cada herramienta su aplicabilidad, ¿okay? A alto nivel tenemos mayor cantidad de funciones de activación, y a nivel de programación probablemente, si tuviéramos que programar una red neuronal sin utilizar las librerías, ¿okay? Sería crear una u otra función de activación, unas cuantas, ¿okay? Pero acuérdense que aparte de la función step, que es la que vimos recién, que es una función booleana de activación, y las otras son matemáticas un poco más complejas. Entonces algunos implican derivada, por ejemplo. Entonces son términos un poquitito más complejos para poder llegar a realizarlo, ¿ok? Entonces es eso. Bueno, la arquitectura de una red neuronal es una combinación de neuronas, y para ello tenemos tres capas: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida, ¿okay? Entonces ven cómo están combinadas estas. Generalmente es deseable tener una capa densamente poblada, es decir, una capa densa es una neurona que se intercomunica en todos sus niveles con otras neuronas. Por ejemplo, ven aquí en la entrada, una de estas entradas se comunica con todos los elementos del bloque de la capa oculta, ¿ok? Entonces eso es una capa densamente poblada, podemos decirlo, ¿okay? Los lenguajes de procesamiento de redes neuronales y sus librerías, la principal herramienta de trabajo es Python, ¿okay? Entonces se usa para Data Science en Python. Algunas de las librerías utilizadas están bien dentro de este grupo. Está Pandas, que se utiliza para procesamiento tipo matricial o para trabajar con tablas y con algunas bases de datos pequeñas, y en general para trabajar con Excel. Después tenemos esta otra librería que se llama Matplotlib, que básicamente son librerías para visualizar gráficos de diferentes niveles. Otra herramienta que vemos como el que tenemos acá, que es NumPy, que es para trabajar con funciones numéricas y arreglos de forma muy eficiente, ¿ok? Y scikit learn o sklearn es básicamente una librería de aprendizaje automático, como lo es de TensorFlow, ¿okay? Nosotros vamos a ver TensorFlow luego, ¿okay?
Bueno, entonces tenemos las herramientas de Python, que es un lenguaje de programación utilizado en ciencia de datos y aprendizaje automático y de multiplataforma, y es interpretado, ¿ok? Es una herramienta muy utilizada en la actualidad. Keras y TensorFlow son dos herramientas que originalmente eran independientes y luego Keras está dentro de TensorFlow actualmente, pero se lo puede usar de forma separada de igual forma, ¿okay? Entonces Keras es una biblioteca que simplifica la construcción de redes neuronales de aprendizaje profundo, integrado en otras librerías como la de TensorFlow, ¿okay? Y TensorFlow es básicamente biblioteca de aprendizaje automático desarrollado por Google y soporta aprendizaje de redes neuronales simples y de aprendizaje profundo. NumPy es una librería de Python que se utiliza en los cálculos numéricos y científicos. Trabaja con arrays y matrices, ¿ok? Como su nombre lo dice, básicamente es NumPy y permite manipular números, ¿ok? Cálculos numéricos, estadísticos y manejar listas y arrays, ¿ok? Matplotlib, como ya les dije, es una biblioteca para edición de visualizaciones de gráficos de datos y gráficos empresariales como gráficos de torta, de línea, histogramas, gráficos de barra y cualquier tipo de imagen que se quiera visualizar dentro de la misma herramienta, ¿okay? Después tenemos las famosas funciones de activación, y ahí tenemos lo que yo les dije que eran las funciones desde el step, que es el más fácil, y después tenemos lo que utiliza en matemática un poco mucho más compleja, que como son las sigmoides, la tangente hiperbólica, que se usa mucho que se denomina ReLU, después Lake ReLU, MaxOut y ELU, ¿ok? Y dependiendo de la herramienta tienen acceso a eso o algunas que ustedes pueden fabricar. En un ambiente básico de desarrollo desde cero, entonces probablemente la sigmoide sea una forma de implementar eso, ¿okay? Pero si queremos algo mucho más complejo, probablemente trabajemos con estas ReLUs y otros, ¿ok? O tangente hiperbólica, ¿ok? Pero lo más normal es que se trabaje con tangente hiperbólica y sigmoide, desarrollando su propia versión de redes neuronales o bien utilizando librerías, y ahí ya la lista se puede hacer un poco más larga dependiendo de qué herramienta se utiliza. Y acá tiene las explicaciones que es ReLU, Lake ReLU, ELU, CeLU y Softmax. Ok. Se usa mucho el ReLU, Softmax, por lo menos lo que yo más veo que se utiliza en TensorFlow son esas. Ok. Y ahí tienen. La ReLU es una función lineal rectificada que se define como f de x max entre paréntesis 0x, que es una función no lineal que utiliza comúnmente en capas ocultas de redes neuronales. ¿Okay? Entonces, existen los modelos donde se mezclan las capas de entrada, las capas ocultas y las capas de salida, y alguna característica en especial está sumergida acá dentro de alguna de estas funciones de activación que se utiliza para maximizar una capacidad, por ejemplo, trabajar con mayor número de capas ocultas, por ejemplo, o tener una salida lineal, por ejemplo. Entonces se puede elegir cualquiera de las funciones de activación que maximicen su rendimiento, ¿okay? O la de softmax, por ejemplo. Tenemos las sigmoides, tangente hiperbólica, SoftPlus también es otro, SoftSign, Sweet Image, por ejemplo, son otras funciones de activación. ¿Okay?
la de Crelu, Relu 6, Hard Sigmoide, Hard Switch. Otra función de activación puede ser la Binary Step, Softmax with Cross Entropy. Y ahí ven la lista, es un poco más larga, ¿ok? Los tipos de capas, ahí tienen también qué tipos de capas pueden ser utilizadas, ¿ok? Las capas más utilizadas en TensorFlow y Keras son las Dense, que como ya les dije son capas totalmente interconectadas. Es la capa más común en redes neuronales. Cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa anterior, ¿okay? Entonces así funciona esta Dense. La convolucional se utiliza mucho para el tratamiento de imágenes o de algún tipo de filtro en especiales, ¿okay? Y es una capa que utiliza principalmente en redes neuronales convolucionales y se denomina CNN. Para extraer características de las imágenes consiste en aplicar filtros de convolución a una imagen de entrada para detectar características como bordes, textura, etc. Se utiliza mucho esto para la detección de características, por ejemplo, si queremos detectar perros, gatos y monos. Una de las formas de poder trabajar esas imágenes es con estas redes convolucionales, ¿okay? O hay otras formas también donde se aplanan las imágenes y se trabaja de forma plana, pero estas funciones convolucionales nos permiten descomponer los colores y poder analizar sus características, ¿okay? De los píxeles estamos hablando, de los puntos que se analizan dentro de la imagen, ¿okay? Y ahí tienen otros tipos, ¿okay? Después está el dropout, batch, normalization y activation, ¿okay? Entonces son otras formas de activación de esas neuronas. Para nuestro proyecto y otros proyectos se puede usar un conjunto de datos ya preclasificado y preparado, que es básicamente una estructura de datos que contiene los nombres de las prendas, de las ropas, que tienen sus nombres, y asociado a cada nombre tiene una imagen que identifica a la ropa en sí, ¿okay? Entonces mediante el aprendizaje automático entonces se entrena eso, y lo que hace es, por cada etiqueta que básicamente que dice qué tipo de artículo es, entonces va quitando las características, es decir, como si fuera que queramos reconocer imágenes de perros, gatos y monos, ¿okay? Entonces a cada foto de perro se le pone la etiqueta de perro, a cada etiqueta de gato, o sea, a cada foto de gato se le pone la etiqueta de gato. Entonces así se entrena mejor y tiene una mejor extracción de esas características, ¿okay? O si no, pierde mucho porque no está distinguiendo qué tipo de animal es, tratando de detectar sus características. Entonces es mejor preparar en una red neuronal que tenga las etiquetas a qué animal básicamente, o a qué objetos se está refiriendo en el proceso de entrenamiento. A ese tipo de entrenamiento se le denomina aprendizaje automático, evidentemente, pero se denomina supervisado, aprendizaje supervisado, porque definen unas etiquetas. Y el dataset de Minis básicamente define unas etiquetas donde básicamente hay 600.000, que es el conjunto de imágenes de entrenamiento, y unas 10.000 imágenes de prueba, ¿okay? En un array de puntos que es de 26 por 26, y una cadena de caracteres que identifica a cada clase, que son los 10 tipos de prendas
que están enmarcados dentro de esta clase. ¿Okay? Bueno, y ahí tienen la estructura entonces de las ropas, y ven ahí la estructura de la imagen. Ok, y ven la forma, entonces le dan shape dentro del Python y les va a devolver básicamente esa estructura, que es de 28 por 28 por 1, donde uno es el tipo de dato label que ven ahí, que es básicamente la etiqueta que tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tienen el calzado deportivo. Okay. Ahí tienen el calzado deportivo. Ahí. Ok. Y bueno, y ven que ahí tienen la etiqueta de calzado deportivo. Así se van a ir ordenando y tratando de entender las características. Entonces, lo que básicamente es una etiqueta y acompaña una imagen de 28 por 28 píxeles de forma plana. ¿Okay? No es convolucional, es de forma plana. Y en estos algoritmos de forma plana, lo que se hace es reducir la intensidad, que básicamente es de imágenes de color, se baja a escala de grises, y de escala de grises se baja a ceros y unos. ¿Okay? Entonces, prendido y apagado. Se baja esa resolución porque de esa forma es más fácil tratar. ¿Okay? Entonces tiene menor complejidad. Entonces estamos bajando de complejidad. La imagen está a color y le aplicamos para que se reduzca a escala de grises, y la escala de grises básicamente es un vector de 256 caracteres, y restamos eso y nos quedan valores o dividimos eso entre 255 y 256 y tenemos los valores de prendido y apagado, que entonces son las mismas imágenes pero con información mucho más simple. Y a cada imagen se le colocan las etiquetas. Hay un total de 70.000 imágenes de 28 por 28 píxeles con sus propias etiquetas. ¿Okay? Ahí tienen el conjunto total de las imágenes en la figura. ¿Okay? Y bueno, y el dataset se baja y se entrena. ¿Okay? Se baja de internet y se entrena. Y ahí tienen el proceso de eso. Y bueno, esto está desarrollado en Google Colab y tienen toda la parte del proceso de cómo se manejan las imágenes. Estas imágenes se tienen que dividir en dos grupos, una de entrenamiento y otra de test. Se hace así porque si no ocurre algo que se llama overfit, que es básicamente un sobreentrenamiento. Entonces, si yo no separo en imágenes de entrenamiento y en imágenes de test o de validación, entonces no reconoce bien las imágenes, o solamente va a reconocer esas imágenes que se han entrenado. Por eso se hacen dos pasadas, donde básicamente ocurre un entrenamiento básico y luego otro entrenamiento diferenciado del mismo proceso. O sea, es el mismo proceso de entrenamiento, solo que con datos diferentes. Entonces, para que no se ajuste demasiado a las fotos que se entrenó originalmente, se entrena otra vez para ver diferentes características que no se vio en el reconocimiento de esos patrones en la primera vez que se realizó su entrenamiento. ¿Okay? Y ese entrenamiento se da para que después podamos predecir y decir: esto es un perro, esto es un gato, esto es un calzado deportivo, esto es una remera, así, dependiendo de qué es lo que yo quiero reconocer. Bueno, ahí tienen las imágenes. Como les dije, son una imagen de 28 por 28 que ha cambiado a monocromático, es decir, que varía en un rango de 0 a 255, por lo que se divide entre 255 para tener básicamente una tabla de ceros y unos y unas etiquetas que están numeradas de 0 a 9. Entonces, dependiendo de cada tipo, se va a utilizar eso. ¿Okay? Acá
se le puede poner a nivel de programación. Entonces 0 es t-shirt, 4 es 5 sandal y así. Esto se puede trabajar con las etiquetas en idioma inglés o pasarlo en español sin problema, siempre y cuando podamos detectar cada uno de esos. Entonces las etiquetas a nivel de programación se les coloca, ¿okay? Lo más importante es que saber en cuántas clases hay que están numeradas dentro del conjunto de imágenes que es nuestra base de datos que traemos de internet, que es nuestro dataset. Y bueno, entonces ahí vamos a ejecutar esto, xtrain.shape, para ver la estructura de nuestro dataset, y nos dice ahí cuántas imágenes tenemos y cómo es la altura y longitud de eso, ¿okay? Entonces es un cuadrado de 28 por 28, ¿okay? Y básicamente tenemos 60.000 imágenes con sus propias etiquetas, ¿okay? Que se baja de internet. Y bueno, ahí tenemos el array. Y mediante la función de la etiqueta matplotlib podemos visualizar esas imágenes. Y como ven ahí, esta es una imagen con 256 caracteres, y la idea es bajar la misma imagen a monocromático y volver el color de 0 y 1. Entonces es la misma información y lo vamos a tener de esta forma, ¿okay? Y se utiliza la librería TensorFlow, y dentro de TensorFlow se utiliza Keras. Antes, como les dije, Keras estaba separado de TensorFlow. Hoy en día podemos utilizar dentro de la misma librería, ¿ok? Y con el TensorFlow podemos definir los modelos redes neuronales y hacer el entrenamiento, ¿ok? Y Keras es el apoyo principal para que esto se pueda lograr. Bueno, después se define el modelo, que son las capas que va a utilizar: capas de entrada, capas de salida y capas ocultas, ¿okay? Se define el modelo de esa base de datos también, como ven aquí, con Keras.sequential. Entonces se construye un modelo donde básicamente tenemos layer de flatten, es decir, que tenemos en la entrada básicamente un vector de entrada, y el vector de entrada es básicamente una forma de píxeles de 28 por 28, ¿okay? Después tenemos para las capas ocultas, que dice Keras.layer.dense. Entonces ahí creamos una estructura de matrices bastante densa, es decir, totalmente interconectadas entre sí, ¿okay? Y ahí se ve también la estructura de las activaciones. Básicamente las activaciones de tipo ReLU, y en la entrada básicamente no hay activación, pero básicamente en la capa densa básicamente tenemos la activación ReLU, y en la capa de salida tenemos la activación softmax. Esto se puede ir probando y ver cuál es la que mejor funciona dependiendo de cada caso y de acuerdo a su procesamiento. Y empieza a explicar acá qué es cada uno de esos: flatten, dense y ReLU. Okay. Luego se ve la optimización de ese modelo. La optimización de ese modelo puede ser cualquiera de estos valores. Adam, que es el que más se utiliza, ok. Esta es toda la definición de un modelo, ya que a partir de ese modelo se
va luego a entrenar. ¿Okay? Entonces existen otras técnicas de optimización como el RMS Prop, AdaMax. Ok, y ahí tienen la lista. Okay. Otras funciones de activación. Okay. La compilación del modelo, ahí se le dice qué optimización va a tener el modelo y cuál es la métrica que va a utilizar. Okay. Son todas configuraciones estándares que se utilizan para estas redes para que puedan funcionar. Okay. Y ahí se va a proceder entonces a entrenar el modelo. Bueno, y ahí entonces para entrenar el modelo entonces vamos a utilizar nuestro dataset, que en este caso es el MNIST de la versión Dropbox, porque hay otra versión de MNIST que tienen, por ejemplo, para reconocer números. Ok, y acá básicamente está explicando cuándo se validan esos datos, okay, o cómo se validan esos datos. Okay. Y la función de fit básicamente entonces entrena el modelo. Okay. Bueno, y después si queremos el proceso de entrenamiento nos da la exactitud de que está obteniendo del aprendizaje de cada una de esas imágenes. ¿Okay? Overfitting es un sobreajuste. ¿Okay? Y es un sobreajuste del modelo que definimos. ¿Okay? Bueno, y después de entrenar y que ya esté todo funcionando, entonces hacemos las famosas predicciones. Y esa es como la bola mágica, que básicamente le pasas una foto de un perro y él te va a decir, es un perro. Y en el caso de estas imágenes que fueron entrenadas para reconocer prendas, entonces te va a decir, esto es un calzado deportivo, por ejemplo, u otra cosa, esto es una remera, esto es una camisa. Entonces va a predecir eso mediante la función de predict. Bueno, y como que al final nos devuelve un array, entonces el máximo valor de esa predicción es básicamente lo que estamos buscando nosotros en una de las clases que estamos queriendo obtener. ¿Okay? Y ahí se entrena todo eso y se verifica esos valores. Bueno, ya pueden entrar aquí, hagan clic en esto y les va a salir el código para que ustedes puedan probar el código del ejemplo que les dejo acá. ¿Okay? Que es básicamente esto, para que puedan verlo y probarlo. ¿Okay? Acompañado esto, entonces voy a presentarle un video donde explica mejor lo que estuve dando a conocer. ¿Okay? Entonces espero que les pueda servir de utilidad para que vean cómo se entrena una red neuronal y se utiliza la librería TensorFlow en Python. ¿Okay? Estoy muy contento de llegar a este punto. Hemos trabajado juntos tanto, con tanto esfuerzo, para poder empezar a implementar redes neuronales. Y lo vamos a hacer con una librería muy famosa llamada TensorFlow, la librería de Machine Learning de Google. Esta librería fue lanzada en 2015. Ellos la usaban de manera interna, anterior a esa fecha,
Y un día decidieron compartir esto con nosotros. TensorFlow era usado por Google y hasta la actualidad para realizar las búsquedas, para reconocer imágenes, para reconocer texto, para reconocer habla, para todo lo que hace Google con inteligencia artificial, con Machine Learning. Entonces, ¿por qué elijo esta librería? Para poder enseñarles y compartir lo que sé al respecto. Porque hay muchas librerías de Machine Learning y muy buenas, por cierto, pero hay algo que no puedo esconder. El sol no se puede tapar con las manos y a veces hay que reconocer una realidad innegable. Miren, estos son los repositorios que hay en GitHub de las diferentes librerías, proyectos de personas, de empresas, de todo un poco. Pero qué marcado es el crecimiento imparable, arrollador, una topadora, TensorFlow, con respecto a las otras librerías. Ustedes saben que a mí me encanta ponerme incómodo, me encanta probar todos los navegadores, editores de código, no me gusta estar siempre con lo mismo. Pero en esta oportunidad me permito la licencia de que empecemos con el más fuerte. No se van a arrepentir, es impresionante. Y hay otro motivo que yo todavía no les he contado por qué elegimos TensorFlow. Ustedes habrán notado de que a lo largo del curso les hablé sobre el desarrollo de Machine Learning a alto nivel. Y siempre les decía, ojo que esto de alto nivel no es que me quiero agrandar y que quiero decir, no, nosotros somos de alto nivel. No, alto nivel en el sentido de que con funciones muy simples creo unas herramientas súper potentes. Eso es alto nivel. Elegimos TensorFlow porque hace semanas, meses, hace muy poquito, se acaba de lanzar, sigue todavía en una versión preliminar, pero la tenemos lista para probar y funciona y lo hace muy bien, TensorFlow 2.0. TensorFlow 2.0, y aclaro que yo no tengo nada que ver con Google, ni me pagan, ni obtengo ningún beneficio con Google, más que aprovecharme de esta fantástica librería que la uso en el día a día para mi trabajo comercial que llevo adelante. TensorFlow 2.0 viene a cambiarlo todo. TensorFlow 2.0 es la herramienta que realmente nos trae a nuestro alcance la posibilidad de hacer lo difícil pero tan fácil. Habrán notado, ¿no?, que en el curso les hablaba de que no había que ser un científico, ni un superdotado, ni un ser extraterrestre, como había que serlo hasta no hace mucho. Gracias a TensorFlow, para usar Machine Learning, ya no tengo que ser una persona destacada. Cualquiera puede generar sistemas de Machine Learning de alto vuelo sin ser un experto, un científico, como les decía, un genio en la matemática, o conocer un montón de fórmulas complicadas. Entonces, esto a mí me encanta. Seguro que a vos también te va a súper entusiasmar. Sé de por ahí que a muchos no le cae bien esto, pero básicamente no me importa. Vamos a seguir adelante y empezaremos a implementar esta librería y les aseguro que se van a sorprender. Me voy a apurar para hacer breve esta clase. En la próxima van a ver un video que extraje de Google, de una integrante del equipo de TensorFlow, explicando el lanzamiento de TensorFlow 2.0. Pero yo quiero agregar a eso que cuáles son las mejoras, además de que va a ser súper fácil de usar, súper entendible. TensorFlow, como era una herramienta de uso empresarial interno, ellos se permitieron ciertas licencias. Si yo estoy usando o haciendo un programa para mí o para mi familia, y bueno, es probable que no sea tan prolijo o que haga cosas para solventar, entre comillas, mañas que teníamos internamente y ese tipo de cosas. Bueno, en la versión 1 esas cosas se notaban. Había muchas funciones o métodos duplicados porque se iban parchando, se iban arreglando. TensorFlow 2.0 arregla todo eso. También en la versión 1 era muy verboso trabajar, o sea, se necesitaba mucho código para hacer algo decente. Ahora, con una línea hacemos milagros. Debuguear era difícil porque, para resumirlo, por el paradigma de grafos que utiliza TensorFlow,
las cosas no se ejecutaban en un orden lógico. Entonces, cuando yo quería imprimir una variable para ver qué valor tenía, esa línea, aunque parecía que se había ejecutado, en realidad no se había ejecutado y no terminaba viendo nada. Era confuso. Eso está arreglado totalmente. Entonces, no está en mí obligarlos a que vayan a conocer lo que ya quedó atrás. Le guste a quien le guste. Entonces, en el próximo vean esta persona que seguramente va a brindar datos muy interesantes. Yo he pegado la traducción automática en el video para que sea más fácil de comprender. Y ya, pasado ese video, arrancamos con todo. Muchísimas gracias. Thanks to an incredible and diverse community, TensorFlow has grown to become one of the most loved and widely adopted machine learning platforms in the world. This community includes researchers who use TensorFlow to do things like forecast earthquake aftershocks and detect breast cancer, developers who are using it to identify diseased plants and to perfect yoga poses, companies who are using TensorFlow to improve their customer experience, and, of course, all of you. We're so excited to have you as part of our community. TensorFlow recently celebrated its 3rd birthday with a look back at the features added through the years. We're excited about another major milestone, TensorFlow 2.0. TensorFlow 2.0 will focus on simplicity and ease of use, featuring updates like easy model building with Keras and eager execution, robust model deployment in production on any platform, powerful experimentation for research, and simplifying the API by cleaning up deprecated endpoints and reducing duplication. We're very excited about TensorFlow 2.0 and the changes to come. TensorFlow has grown from a software library for deep learning to an entire ecosystem for all kinds of machine learning, from complex neural networks to traditional methods to AI on mobile and embedded devices. TensorFlow 2.0 will be simple and easy to use for all users of any experience level on all platforms. So why wait? Try out the nightly build of TF 2.0 today. We're excited to see what you create. El momento es ahora. Vamos a empezar a implementar redes neuronales con TensorFlow y vamos a hacer que esta red neuronal que vamos básico a otro nivel. Entonces, no dilatemos más esto y empecemos. Lo que voy a hacer ahora es colocar las librerías que vamos a utilizar y lo que debemos saber es que, como ya saben, yo no he preinstalado nada, así que si me falta algo a mí, a vos también te va a faltar y viceversa. Estas son las librerías que vamos a usar. Desde luego podemos ver TensorFlow y luego Keras. TensorFlow ya sabemos lo que es y Keras ahora en esta nueva versión ya viene incluido en TensorFlow y están mucho más hermanadas. Keras es un kit de herramientas para el desarrollo de redes neuronales. Es una librería de alto nivel, súper potente y trabajan siempre o muchas veces en conjunto. Luego tenemos otras librerías de uso común como Datetime para poder calcular fechas. Nos va a servir para ponerle nombre a los archivos. Bueno, acá dos súper conocidas ya por nosotros. Después tenemos estas librerías que nos van a ser de utilidad para traer imágenes de internet, porque ya les dije, no nos vamos a conformar con un ejemplo de inicio, con un hola mundo sencillo. Luego traeremos esta librería CB2, que es para procesamiento de imágenes. Es una librería inmensa, pero solamente lo vamos a usar para reescalar imágenes. Entonces lo que voy a hacer aquí es empezar a ejecutar esto
para, de acuerdo a los errores que tenga, vamos instalando las cosas que nos falten. Empiezo ejecutando esta celda y casi con certeza vamos a tener errores, claro. No tenemos TensorFlow, así que llegó el momento de instalar TensorFlow. Lo que voy a hacer aquí es, voy a insertar una celda. Por cierto, algo que no les dije, por una cuestión de avanzar más rápido, todas las clases anteriores las tenía preparadas e íbamos repasando el código, lo íbamos ejecutando y descubriendo juntos. Ahora esto para mí tiene una importancia máxima, así que la modalidad ha cambiado. No solamente ha cambiado también cómo luce mi cuaderno. Creo que para esta ocasión vale la pena tenerlo de color blanco, pero ya saben, da lo mismo. Ahora, les venía contando, para mí es muy importante esta sección, así que no vamos a tener el cuaderno prehecho, lo iremos haciendo juntos. Claro está, puedes hacerlo conmigo, podemos ir todos juntos, o si no lo prefieres, este documento por supuesto va a estar para que lo descargues y simplemente vayas compartiendo, leyéndolo. Cualquiera de las dos maneras es válida, no hay ningún problema. Lo importante es que avancemos en este maravilloso mundo. No voy a poder disimular lo que me entusiasma y lo que me apasiona esta sección, de ninguna manera. Bueno, lo que voy a hacer ahora, les decía, es insertar una celda por encima, porque aquí voy a ir utilizando los comandos de terminal para instalar las librerías. Bueno, no lo voy a hacer de memoria porque quiero mostrarles de dónde saco las cosas. TensorFlow, vamos a instalar esta versión que se encuentra en alfa. O sea, vamos a estar usando tecnología nueva en serio. O sea, es algo que todavía no ha sido lanzado, pero no tengan miedo. Lo que vamos a hacer no va a cambiar cuando se libere la versión definitiva. No vamos a estar tocando las entrañas ni nada sumamente complejo que haga que difiera luego cuando salga la versión definitiva de TensorFlow 2. Desde luego que algunas partes de estas clases las iremos actualizando en función de si algo cambia. Eso no tienen que tener preocupación alguna, pero les doy la tranquilidad, va a ser igual. Como esta versión es una versión especial, yo vengo a la página de Google y aquí ya tengo en TensorFlow 2.0 Alpha la propuesta de instalar esta versión de la librería. Entonces, si ya tienes una versión anterior, yo recomiendo desinstalarla. De hecho, Google lo recomienda. Como yo no tengo ninguna, y sería lo ideal, vamos a instalar solamente la versión 2.0 Alpha. Esto es muy importante. Los procesos que vamos a realizar a partir de ahora, en la inmensa mayoría de casos, va a demandar mucho hardware. Esto quiere decir que manéjenlo. Sí, los consejos serían que tengan la computadora lo más limpia posible. Con la mayor cantidad de disco vamos a utilizar datasets que en algunos momentos llegan a los 2 GB de tamaño. O sea, descarguen los archivos con tiempo, porque puede demorar de acuerdo a la velocidad que tengan, y traten de tener la computadora lo más limpia posible, lo más en condiciones posibles. Dicho esto, vamos a proceder a instalar TensorFlow. Yo ya he copiado este link, así que no tengo más que venirme aquí, pegar esto, a ver, sin querer no lo he copiado. ¿Qué pasó? Vamos a nuevo, copio, ahora vengo aquí y ahí lo pego. Shift Enter, tiene su peso también, seguramente va a demorar y no va a ser más que esperar y tener un poco de paciencia. Vemos cómo se está descargando. El asterisco sigue, así que deberemos seguir esperando. Voy a pausar el video, así cuando termine ya volvemos. Bueno, ya terminó el proceso de instalación de TensorFlow 2.0. Miren todo lo que se descargó, se instaló. De todos modos no demoró demasiado, pero puede que dependiendo de la velocidad del internet te demore bastante, así que no tomes como referencia. En mi caso en 1 minuto y medio estuvo, pero a tenerle paciencia, he visto que a veces demora. Lo que voy a hacer es comentar esta línea, porque no quiero volver a ejecutarla por error, pero tampoco quiero que se pierda, para que te quede ya lista si necesitas ejecutar la instalación de TensorFlow.
Entonces me voy a venir acá abajo, voy a volver a ejecutar porque seguro me van a faltar más cosas. A ver, se está importando. ¿Qué nos falta? CB2. Esa no la tenemos. A ver, espero no equivocarme. Para mí que esto lo instalamos así de fácil. El resto de las cosas no me las está pidiendo porque vienen con pandas. Estoy seguro que no me las piden porque vienen con pandas. Ahora sí, te llega a pedir alguna de estas librerías. Bueno, es tan simple como hacer lo que acabo de hacer. Bueno, CB2 me lo pide, listo, eso no vino con pandas. Lo voy a instalar y no lo sé de memoria, pero yo intuyo que es pip install CB2. Y si no es así, bueno, ahí sí me pondré a buscar. Yo trato de pensar en voz alta la lógica que voy usando. Listo, no era así. Entonces voy a poner en Google pip install CB2, porque no me acuerdo sinceramente cómo instalar la librería de OpenCV a través de pip. Bueno, miren qué lejos que estaba. OpenCV, vengo aquí, vamos a cambiar esto aquí, vamos instalándose, viene bastante rápido por suerte. No voy a cortar el video, eso quiere decir. A ver si instaló correctamente. Ya no tengo el asterisco, listo. No me quiero olvidar de poner el numeral aquí para comentar esto. Y ahora vamos a hacer otro intento. Bueno, parece, sí, ya se importó todo. Si algo te falta, ya viste lo que hice. Me fui, busqué cómo se instala y adelante. O sea, ya tenemos cierta experiencia. Esto que uso acá es para que estemos seguros de que estemos con la versión alfa, con la nueva versión, sobre todo si ya tenías otra versión de TensorFlow instalada. Así que es importante corroborar esto. Vamos a decir que tenemos todo listo ahora sí ya para empezar a desarrollar nuestras redes neuronales. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente clase. En esta práctica que vamos a llevar adelante vamos a utilizar un dataset conocido como MNIST. Este dataset ya está incluido gracias a Keras en TensorFlow, entonces no vamos a tener que importarlo desde un archivo o una carpeta. Simplemente lo podemos traer de la siguiente manera, como vamos a ver a continuación. Bueno, este dataset contiene más de 60.000 imágenes. Y estas imágenes son muy pequeñas, ya las vamos a ver, y son imágenes de prendas de vestir. MNIST también trae un dataset muy popular de dígitos escritos a mano que sirven para tratar de reconocer números. Entonces la red neuronal será capaz de reconocer el número que hayamos escrito. Pero no vamos a encarar por ese popular ejemplo. Como les decía, vamos a utilizar estas imágenes de prendas de vestir. En la siguiente línea estoy importando este dataset y lo voy a guardar en Fashion MNIST. Con la siguiente línea que pego aquí a continuación, lo que estamos haciendo es cargar estos datos, los vamos a cargar, pero ya los vamos a dividir y nos van a quedar seteados las imágenes de entrenamiento junto con las etiquetas de entrenamiento, y por otro lado las imágenes de testeo con las etiquetas de testeo. Pero ya vamos a desmenuzar qué es cada cosa y cómo luce cada una de estas partes. Vamos a usar unas 60.000 imágenes para entrenar nuestra red neuronal y unas 10.000 imágenes para luego probar qué tal funciona nuestro modelo. Entonces vamos a ejecutar esta celda. Vamos a esperar un ratito que se termine de descargar e importar todo. Ya lo hemos logrado. Entonces ahora con Matplotlib lo que vamos a hacer es dibujar o plotear una de estas imágenes. Miren cómo lo voy a hacer.
En definitiva, utilizo el método ImShow y le paso imágenes de entrenamiento índice 0. O sea, le estoy pasando la primera imagen. Miren, si cambio el índice aparecerá otra imagen. Eso es una remera, como decimos en Argentina, o una camiseta, como se dice en otros lugares. A ver, 3. Ahí está, un vestido. Y así varias prendas. A continuación voy a crear una lista que la voy a llamar class names y voy a decir que va a ser igual, y entre corchetes le voy a pasar cada tipo de prenda que tenemos. Esto ya lo vamos a usar para poder nombrar los resultados que obtenga nuestra red neuronal. Vean, tenemos camisetas, pantalón, suéter, vestido, abrigo, sandalia, camisa, zapatilla deportiva, bolso y botines. Esos serían los tipos de prendas que encontramos aquí. Voy a ejecutar esto. Bien, confirmo que no tenemos errores y podemos seguir avanzando. Voy a crear aquí un texto y voy a decir, si ya nos queda, voy a dejar un espacio. No quería salir. Un buen espacio. Y diré a continuación: exploramos datos, a modo de título. Entonces, bueno, veamos la forma de una sola imagen. Vamos a decir train image. Ahí está. Le vamos a decir 0. Quiero ver la primera imagen. Train images índice 0. Punto shape. Quiero ver cómo luce la forma de una sola imagen. Yo ya tengo una idea, pero solamente lo quiero conformar. ¿Qué es lo que me está dando la idea? Bueno, las dimensiones que veo aquí en la escala de la imagen. Por los 20 y pico por 20 y pico deben dar la dimensión de una de esas fotos. Bueno, como vemos, 28 por 28. Ahora vamos a ver test images .shape para ver la forma de todo el conjunto de testeo de imágenes. Y confirmamos que tenemos de imágenes de 28 por 28 10.000 unidades. Sigamos avanzando y veamos cómo lucen los labels, o sea, las etiquetas, o la Y vendría a ser. Ya sabemos que tenemos un vestido. Bueno, para este vestido, para esta imagen 0, corresponde una Y que me dice, bueno, que realmente es un vestido. La respuesta correcta. Estamos ante modelos de entrenamiento supervisado, así que es normal esperar eso. Entonces vamos a decir train labels.shape y como podemos ver tenemos 60.000 etiquetas. Eso es correcto. Tenemos que esperar entonces unas 10.000 etiquetas, al igual que 10.000 imágenes en el set de testeo. Entonces hagamos test labels.shape. Bueno, ahí están las 70.000 en total. Perfecto. Ahora quiero ver cómo luce este array con etiquetas, test labels, y directamente lo imprimo y veo que dice 9, 2, 1. Esos son los elementos de este tensor, así también llamamos a esta unidad aquí en TensorFlow, pero en esta nueva versión todo se hace más simple. Recuerden que estamos explorando datos. Cuando llegue el momento de crear nuestra red neuronal, estoy casi seguro que se van a sorprender. Bueno, les decía, ¿qué es esto de 9, 2, 1? Bueno, ya habíamos hablado algo de eso. Aquí arriba son una matriz de entero del 0 al 9. Entonces, camiseta será la 0, pantalón será la 1 y así sucesivamente. Las 10 clases. Entonces, lo que estoy viendo acá es que para la foto o la imagen 0 corresponde la etiqueta 9, que ya veremos de qué se tratará. Después, para la segunda imagen, la etiqueta 2, que por ejemplo la etiqueta 2 es un suéter. Y así sucesivamente. Entonces, de un lado tenemos imágenes con prendas y del otro lado tenemos qué prenda es. Sigamos avanzando y vamos a tener que procesar un poco estos datos. Porque, a ver, vamos a ver, lo voy a copiar de aquí. Sí, de aquí.
Vamos a imprimir una imagen. Quiero ver qué tiene adentro. Ahí estamos. A ver. Bueno, si bien no lo veo, pero miren, acá estoy viendo los valores de la imagen. Podría haber hecho con la función mínimo y máximo para sacar cómo se compone esta imagen, cuáles son sus mínimos, sus máximos. Pero ya veo que es una imagen tradicional de 8 bits, así que el mínimo será 0 y el máximo valor que podemos encontrar dentro de la imagen es 255. Acá hay un 255, un píxel a fondo. Estamos hablando de que son imágenes en escala de grises, por eso es de 28 por 28 y no encuentro una tercera dimensión a donde tengamos información de color. Así que mejor aún, para que sea más simple. Bueno, ya tenemos una idea somera de qué valores tiene la imagen en su interior, pero debemos procesar algunas cosas porque le vamos a ayudar un poco a TensorFlow en esta tarea de crear una red neuronal y que esta red neuronal sea lo más eficientemente posible. Entonces, esta celda que tenemos aquí yo la voy a convertir a celda de datos, de texto, perdón, y vamos a crear un pequeño espacio, como me gusta hacer siempre, y vamos a poner procesamiento de datos, o mejor aún, preprocesamiento de datos. Vamos a adaptar un poco la imagen a nuestras necesidades. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir train images es igual a train images dividido 255. Al hacer esto, lo que voy a lograr es que ahora el rango de valores que obtenga dentro de la imagen vaya del 0 al 1. Y entre medio tendremos todos los valores decimales que nos podamos imaginar. Miren, vamos a hacer esto. Allá podría ser los dos, ya que estamos en una misma celda. Acá voy a decir test y acá vamos a cambiar a test. Y ahora yo voy a subir rápidamente. Voy a copiar esto, que es la manera en la que imprimíamos una imagen, y voy a volver a imprimir la imagen a ver si no es que he roto algo o por hacer este cálculo la cosa se desarma. Vamos a ejecutar esta celda y veo, a ver, salvo que haya cambiado, no, tengo el mismo vestido y miren, luce igual. Es lo mismo, pero sí noto algo, miren, la escala ha cambiado del 0,0 al 1.0, miren cómo la teníamos aquí en la escala. Del 0 al 255. Bueno, sigamos avanzando. Ya tenemos un paso menos que cumplir. Ahora yo tengo acá, esto sí, lo tengo, para no perder tiempo, lo tengo preparado de antemano. Y es una manera de imprimir varias imágenes para tener una idea de a qué nos estamos enfrentando. Miren, bueno, ahí hemos impreso unas cuantas y tenemos pantalón, camiseta, camisa. ¿Qué es lo que hice? He dibujado varias fotos y a estas fotos les he agregado class names. En class names yo me había preparado aquí este array con los nombres en español de cada una de las prendas. Entonces esto ya nos da una idea de cómo lucen la mayoría de las imágenes en cuestión. Hasta aquí ya tendríamos todo listo. Ya hemos procesado nuestra información, miren qué simple, ya tenemos nuestro dataset preparado y a partir de ahora lo único que tenemos que hacer es configurar nuestra red neuronal. Miren qué rápido llegamos a nuestra misión. Vamos a configurar nuestra red neuronal. Manos a la obra. Aquí vemos un gráfico de la misión en la que nos vamos a emprender. Necesitamos a la entrada neuronas de entrada. Imaginen que vamos a necesitar una neurona por cada píxel de la imagen. Entonces vamos a poner
la intensidad de ese píxel, ese valor que originalmente iba del 0 al 255, pero que ahora va del 0 al 1 en cada una de estas neuronas. 28 por 28 tiene nuestra imagen, por ende son 784 las neuronas que necesitaremos acá al frente. Obviamente tenemos dibujadas, solo 8, no vamos a poner todas aquí, sería un desastre dibujar eso. Ahora, en una capa interna vamos a poner, para empezar y para probar, a ver cómo nos va, porque es cierto que la experiencia es lo que nos dicta el poder predecir cuántas neuronas nos van a hacer falta en capas intermedias. Y si es que vamos a necesitar más capas aún. Pero vamos a empezar probando con 15 a ver qué pasa. Aquí tenemos dibujadas las 15, aquí sí es real el gráfico. Al igual que aquí, a la salida te necesitamos o vamos a poner 10 neuronas, una para cada tipo de prenda, y la idea será que la neurona adquiera un valor representando las probabilidades de que sea tal o cual prenda. Veamos algo. Yo aquí, como les dije, no pude representar tantas neuronas, solo pusimos 8. Pero basta que veamos la cantidad de interconexiones, porque vamos a hacer una red neuronal densamente conectada. ¿Qué quiere decir densamente conectadas? Que todas las neuronas se conectan con todas. ¿Pueden ver? Imaginen no, porque en realidad va a ser así. Por cada una de estas líneas tenemos un peso. Entonces, a ver quién se anima ahora a calibrar los pesos a ojo, a mano, tocando el embudo o la perillita, como lo habíamos dicho en un inicio. Y estamos ante una red pequeña. Así que empecemos con esta tarea que, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mucha gente, TensorFlow nos permite configurarla de manera muy fácil. Yo les garantizo que vamos a configurar esta red neuronal, miren lo compleja que es, con casi 40 líneas de código. Vamos a escribirla juntos, así que vamos, pongamos mucha atención para no equivocarnos y bueno, adelante. Voy a decir que el modelo lo voy a guardar en una variable llamada model y digo que es igual a Keras, acá estamos llamando a esta librería, sequential, no lo quiero escribir mal, y entre paréntesis y entre corchetes, sequential es el método que utilizamos para crear la red neuronal. Voy a abrir esto así y voy a decir keras.layers, ahí está, punto. Con este método creamos las capas o los layers de nuestra red neuronal y vamos a apelar a este tipo que es el flatten. El flatten se llama así porque es la capa de entrada o plana, la aplanamos. Obviamente no vamos a esperar que tengamos algo en 2 dimensiones. Es una capa plana y por lo general se la usa como capa de entrada. Entre paréntesis pasaremos input shape, le tenemos que pasar la forma de cómo van a ingresar los datos a esta capa de entrada. Shape va a ser igual a 28 por 28. Esa es la forma de nuestra modesta imagen. Luego, separado por coma, le vamos a pasar otro valor. Keras.layers.dense, porque acá ya estoy hablando de la primera capa, de la capa oculta. A pesar de que tenemos una capa oculta, podemos decir que esta no es una red neuronal profunda. Tendríamos que tener por lo menos una más o incluso más capas ocultas para hablar de deep learning. Pero sigamos avanzando. .dense, porque les decía, está densamente conectada, y vamos a crear la segunda capa. La segunda capa dijimos que iba a tener 15 neuronas. Cuando uso el método dense, debo pasarle primero la cantidad de neuronas con la que queremos crear esta capa intermedia. Entonces le vamos a poner 15 neuronas, habíamos dicho. Luego, separado por una coma, le vamos a pasar, miren, activation. ¿Se acuerdan que eran las funciones de activación? ¿Qué función de activación
era buena para las imágenes. ¿Se acuerdan? Lo habíamos dicho. La rectificadora, que también se conoce como ReLU. Entonces se lo paso entre comillas. Ya tenemos la capa intermedia. Vamos ahora a crear o a setear la última capa, la de salida. Y vamos a decir keras.layers.dense. También está densamente conectada con la anterior. Y vamos a pasarle nuevamente cuántas neuronas queremos. Va de la 0 a la 9, una para cada categoría. Entonces vamos a necesitar 10 neuronas. Y otra vez, activation, o sea, el modo en el que vamos a activar, la función de activación de estas neuronas. Y acá vamos a pasar un modo especial que no está muy lejos de lo que ya estuvimos viendo. Es algo pariente de la sigmoidea y esta se llama Softmax. Esta función de activación la vamos a explicar, no bien la hagamos funcionar. Va a ser más fácil, créanme. Bueno, ¿saben una cosa? Se habrán dado cuenta que lo de las 40 líneas para crear una red neuronal con TensorFlow 2.0 era una broma. No vamos a usar 40 líneas. Ya está, ya terminamos. Eso es todo lo que necesitamos para plantear, para setear nuestra red neuronal. Miren todo lo que nos llevó el entrenamiento, que es cierto, fue poco y nada, casi no hemos hecho demasiado trabajo para no el entrenamiento, perdón, la exploración. A la hora de hacer la exploración, miren, es bastante escueto lo que hemos hecho, son más los resultados que las líneas de código. Así todo, es más en la exploración que lo que nos costó esto. Técnicamente es una sola línea. Yo la he separado en varias líneas para que se vea mejor. Entonces, si no tuvimos ningún error a la hora de configurar esto, cosa de la que no estoy seguro, voy a ejecutar para ver. Bien, veamos en qué me he equivocado. Ya me di cuenta que anda por acá. Me pasa porque no estoy acostumbrado a escribir código y a pronunciarlo mientras lo escribo. Entonces como lo pronuncié sequential, lo mandé con C. Sequential. Ahora sí, esperemos no tener ahora ninguno más. Bien, ya se ha creado esta estructura, ya la tenemos configurada. Y ahora vamos a apelar a un método que es el siguiente. Model.summary. Esta línea por lo general, por razones de prolijidad, se la suele poner aquí mismo. Pero yo lo quería hacer en 2 etapas en esta oportunidad. Miren, la voy a ejecutar y lo que me entrega es un resumen, el sumario de cómo está configurada nuestra red neuronal. Esto lo van a ver un montón de veces y te vas a empezar a acostumbrar a leer las configuraciones de las redes neuronales de otras personas, cómo implementan sus trabajos. Entonces vemos que tenemos una primera capa plana con 784 neuronas y no tiene ningún parámetro. ¿Qué son los parámetros? Son los pesos. La capa de entrada no tiene ningún peso porque recién aquí entra la información. Esta capa tiene los pesos aquí, en esta zona. A ver, ahí. Esta capa va a tener los pesos sobre estas líneas. Esta capa de entrada no tiene líneas que entren, por ende no tiene pesos. Bueno, vean que ya en la primera capa, o sea, estoy refiriendo, bueno, digo primera si esta fuera la capa 0, pero en la primera capa oculta, la de 15 neuronas, ya tenemos 11.775 pesos o parámetros para ajustar en nuestra etapa de entrenamiento. Y luego se le adicionan 160 pesos más por culpa de las 10 neuronas de salida, que como podemos ver acá también es una capa densamente conectada con 10 neuronas. Bueno, ¿vieron qué fácil que es? Gracias TensorFlow 2.0. Ya tenemos el modelo preparado y no queda más que ponerlo a trabajar y a entrenar con el set de entrenamiento. En la clase pasada vimos
lo fácil que podíamos declarar, preparar la estructura de nuestra red neuronal. Lo hacíamos en pocas líneas. También vimos cómo expresar un resumen de lo que acabábamos de crear. Y ahora vamos a encarar algo muy importante. Lo que vamos a hacer es lo que se conoce como compilar el modelo. En otras palabras, le vamos a decir al modelo cómo tiene que comportarse en la etapa de entrenamiento, cómo va a ajustar esos pesos. Entonces vamos a decir model. ¿Por qué model? Porque model es la variable a donde guardamos nuestro modelo. Y vamos a apelar al método compile. Y entre paréntesis le vamos a pasar varios parámetros. Uno va a ser el optimizer. El optimizer va a ser igual a Adam. ¿Qué es esto del optimizador? En definitiva, le tengo que decir al modelo cómo hacer para encontrar de manera más fácil los pesos adecuados para minimizar el costo o el coste. ¿Les suena eso? Claro que sí. En definitiva, le estoy diciendo al modelo si tiene que usar la técnica del gradiente descendente estocástico o la del gradiente descendente común. Bueno, es eso lo que estoy haciendo. Pero le paso algo desconocido para nosotros. Adam. ¿Qué es esto de Adam? Existen mejoras al gradiente descendente estocástico. Varias aproximaciones que ayudan a que esto funcione mejor. No hace tanto, esto es bastante reciente, se desarrolló este optimizador, este método conocido como Adam. El método de Adam incluye varias mejoras y creo que la que más se destaca es que el learn rate, o sea, ese paso, esos saltos que pegaba cada vez que mueve el peso, es variable. O sea, a través de una serie de cálculos, no es que va a variar aleatoriamente a lo tonto, sino que a través de una serie de criterios muy específicos va decidiendo si el salto que pega es mayor o menor. Esto hace que encuentre la convergencia, o sea, el punto a donde minimizamos ese error de manera mucho más rápida y eficiente. Aquí he preparado un gráfico que muestra cómo Adam es superior a otros modelos, a otros optimizadores, y encuentra, como se ve en este gráfico, un error mínimo mucho más rápido en menos iteraciones que estos otros optimizadores. Adam se ha vuelto casi un común denominador, se usa casi siempre, así que por eso vamos a adoptar este método. Luego le tenemos que pasar la función de pérdida. Vamos a utilizar como función de pérdida a sparse categorical cross entropy. Bueno, esto que parece tan largo y complejo, a ver, función de pérdida, costo, coste. Claro, la función de coste. ¿Cómo vamos a medir el error? ¿Cómo vamos a medir ese dolor de nuestro modelo? En otras palabras, le vamos a decir cómo tiene que hacer para ver por cuánto le estamos errando cada vez que intente procesar los datos. Entonces, tenemos varias opciones y eso va a depender primero de nuestro problema. Tenemos que conocer un poco del dominio y lo primero que vemos es que estamos ante una clasificación. Cuando estamos ante clasificaciones, como este caso, nos podemos topar con dos posibilidades. Y esto va a depender de cómo estén representados los datos objetivos, o sea, las Y, el target. Podemos tener una codificación en el target conocida dentro de TensorFlow como one-hot. Y sería algo así. En definitiva, yo genero una columna para cada categoría y le voy a poner un 1 a donde tengamos la categoría correcta. Por ejemplo, si esta imagen fuera, no sé, un pantalón, bueno, en la categoría del pantalón, que sería esta, pongo un 1. Si acá tuviéramos una bota, voy y busco la categoría de la bota y pongo un 1. Esta es una manera de representar categorías en las etiquetas y es bastante eficiente hacerlo de esta manera. Aquí tenemos otro ejemplo y si ese es el caso, le vamos a pasar
esta. ¿Ven? Aquí en pérdida vamos a pasarle categorical cross entropy. Pero en nuestro caso no vamos a utilizar este método, sino que nuestros targets es simplemente un entero que representa el número de la categoría y no un número entero en sí. Entonces, para avisarle este pequeño pero importante detalle a nuestro modelo, utilizaremos esta función de costo, o de loss, o de pérdida, el sparse categorical cross entropy. Ahora, en definitiva, use uno o use otro, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener 10 salidas, a donde en cada salida obtendré un porcentaje que representará las probabilidades, un coeficiente que representará las probabilidades de que estemos ante tal o cual prenda o categoría. Y ya vamos por el último. Recuerden que, y tengo que recordar yo, para no olvidarme, de que estos son parámetros que le estoy pasando a una función, a un método. Por ende, cada parámetro va a ir separado por una coma. Una coma. Y vamos con el último. Vamos a ir a las métricas, cómo quiero medir los resultados que vayamos obteniendo con nuestro modelo. Y esto lo voy a querer hacer con la precisión. Accuracy. Bien, ¿por qué lo pongo entre corchetes? Y bueno, porque podría pedir otras métricas y pasarlas seguida de coma. Vamos a ejecutar esto para confirmar de que no tenemos errores. No hay errores, entonces ya tenemos el modelo compilado. Y en la próxima clase se viene algo muy bueno. No se lo pierdan. Gracias. Qué contento estoy, ha llegado el momento. Vamos a entrenar nuestro modelo. Para eso vamos a poner la variable a donde guardamos nuestro modelo, que es model. Apelaremos al método fit, y entre paréntesis le vamos a pasar las imágenes de entrenamiento, así que vamos con train imágenes, coma. Luego le vamos a pasar las etiquetas de entrenamiento, vamos con train labels, ahí está. Y por último, le tengo que pasar la cantidad de épocas por las que vamos a entrenar el modelo. Vamos a entender que una época es cuando el modelo procesó todas las imágenes o todas las filas de nuestro dataset. Ya ajustó los pesos, uno fila por fila, y cuando se cumplió todo ese procedimiento tenemos una época. ¿Cómo hacemos para saber por cuántas épocas? Y no hay una regla. No cabe duda que mientras más practiquemos y más conozcamos el dominio, y vamos a poder tener cierto olfato. Tampoco es que la vamos a pegar a la primera. Entonces aquí vamos a poner epochs igual a 10. Vamos a ver cómo andamos por ahí. Ya estamos a punto de ejecutar esta celda, pero antes unos consejos que no voy a dejar de repetirles. No cuesta nada, ahora que vamos a exigir nuestro procesador, nuestra máquina, desarmar el gabinete del CPU, mirar la cantidad de tierra que podemos llegar a tener, sacar el cooler del disipador del procesador. No cuesta nada agarrar un pincelito y sacarle la tierra, porque lo vamos a exigir. No se va a quemar, pero puede que rinda muchísimo menos a causa de la tierra. Si tenés una notebook, una laptop, bueno, sí cuesta, porque tendrías que comprar un aerosol de estos de aire comprimido para poder sopletear la rendija donde está el cooler, pero vale la pena. Y de última, si vas a usar un compresor común, de los de motor grandes, mucho cuidado con la condensación de agua. Si hay mucha humedad, a veces suele soltar un poquito de agua, hay que tener cuidado. Primero sopletear en la mano para ver que salga aire seco y procedemos a limpiar. Es muy, muy importante. Ni que hablar, tener la computadora sin programas basura, sin virus y bueno, y desactivar cualquier otro programa que esté corriendo por detrás que no vayamos a usar. Así nos queda toda la potencia destinada a nuestro trabajo. Es cierto que esta primera vuelta que vamos a practicar aquí
tenemos pocos pesos, aunque no parezcan, para ajustar, así que supongo que se va a hacer bastante rápido y no va a demandar mayor carga a nuestro procesador. En Mac o en Linux yo suelo tener esta ventanita siempre al lado. Me gusta ver cómo rinden los núcleos de mi procesador, cuánta memoria me queda disponible, cuánta RAM. Si estás en Windows, esto lo podés simular muy fácilmente con el administrador de tareas, si no me equivoco, viendo el rendimiento de tus procesadores o de tus núcleos. Pero esto es nada más que gusto, o sea, sin esto funcionaría igual. Obviamente, si ejecuto algo y veo que solamente están dando un núcleo, me estaría preocupando y diría, ¿qué pasa? Pero es un extra, no necesitamos esto de todos modos. Ahora sí, vamos a proceder a ejecutar esta celda. El momento es ahora. Y bueno, ahí está, ya pueden ver los núcleos, cómo están casi a fondo y se están ejecutando época a época. Aquí vemos la precisión, cómo va mejorando. Ya estamos en un 87%. Tan solo... Bueno, yo la verdad es que había puesto 10 épocas y esta configuración y yo esperaba tener un resultado bastante peor, pero veo que andamos por el 0.87%. Notemos cómo cuando empieza el modelo tenemos una precisión menor y época tras época se va mejorando. Lo que pasa es que cuando se repite la segunda época, no arranca de cero el modelo. Lo que hace es retener lo aprendido en la época anterior y a partir de ahí ir construyendo, ir mejorando. Por eso mejora y mejora. Miren, aquí tenemos el error o el coste, ven la pérdida, miren cómo empieza alta y empieza a ir disminuyendo época tras época hasta llegar a un nivel o al menor nivel en la última época. Recuerden algo muy importante, que lograr una precisión muy alta tampoco es ideal, porque yo podría estar sobreajustando el modelo. Entonces, supongamos, yo todavía no lo sé, estos son datos preliminares, pero supongamos que en este punto no tenemos un buen resultado. El mejor resultado yo lo conseguí aquí, en la época 7, en esta que tenemos acá. Entonces, si yo entrené el modelo hasta este punto, mucho cuidado, el modelo me quedó entrenado en un punto donde no me sirve. A mí me gustaría que quede en este punto. Entonces, una versión poco eficiente sería volver a entrenar el modelo hasta 7 épocas para que frene aquí. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso en vez de repetir todo el proceso y poder capturar y quedarme solamente con esta época. Bueno, pero vamos entonces a observar oficialmente cómo nos fue con este entrenamiento. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir test loss y luego vamos a declarar test ac de accuracy y vamos a utilizar model. El método era evaluate. El método evaluate, que es un método al que le vamos a pasar las imágenes de testeo, test imágenes, esta es la hora de la verdad, y le vamos a pasar test labels. Ya voy a ver si tengo algún error, pero estos datos que me va arrojando acá mientras se entrena, 0.87, yo digo, uy, qué bueno, qué bien que está entrenando. Momento. Estos son los resultados preliminares, como yo decía recién, porque son los resultados que me arroja utilizando los datos de entrenamiento. Son datos que conoce. Veamos qué pasa cuando a nuestro querido modelo le pasamos datos que no ha visto nunca. Porque aquí tenemos 10.000 imágenes y 10.000 etiquetas que nos habíamos reservado para esta ocasión. Veamos cómo funciona. Entonces, para esto después voy a imprimir print precisión. Voy a decir que print precisión y vamos a pasarle test. Se me puso la mayúscula sin querer. Ahí está. Test ac. Imprimimos esto
lleva un pequeñísimo tiempo y vemos que la precisión es del 0.8545%. O sea, estamos ante el 85% de precisión. Que comparado, si esto lo comparamos con el 0.87 que manejábamos con los datos de entrenamiento, no me parece tan mal. Ahora tendríamos que probar, habría que probar si modificando el tamaño de la red neuronal, su forma, más neuronas, menos neuronas, más épocas, si esto mejora, empeora o qué obtenemos. Pero siempre la verdad la vamos a tener contrastando este valor con este valor. Un valor elevado aquí no me dice nada. Un valor que cuando paso el test de testeo disminuye, pero no tanto, eso me suena a buenas noticias. Si este valor cae drásticamente con respecto a este, evidentemente estamos ante un sobreajuste del modelo. Vamos a tener un modelo que solo funciona con los datos que ya conoce. Hagamos algunas predicciones. Para esto declararemos una variable, le vamos a poner predictions y vamos a decir que es igual a model, nuestro modelo, punto, predict, el método, y le vamos a pasar, bueno, una o unas imágenes para que pruebe. Entonces le vamos a pasar las imágenes de prueba, test images, y vamos a ver los resultados. Primero hacemos esto. Y luego vamos a ver que hay, por ejemplo, en predictions para la imagen 0, para la primera imagen. Como podemos observar, hay una serie de valores y estos valores representan la confianza con la que la predicción está hecha. Un valor para cada categoría tenemos. Entonces, lo que podemos hacer es, valiéndome de NumPy, numpy.argmax para buscar el valor máximo de predictions y le paso la 0. Bueno, el valor máximo que tenemos aquí es el 9. En otras palabras, me dice que la categoría 9 es la que posee el valor de máxima confianza, el más fuerte. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí lo tenemos, el último. Podemos ver que la imagen 0, a ver, veamos la 9. La categoría 9 viene a ser botines. ¿Serán botines los 0? Veamos. Vamos aquí a aprovechar esto. 0. Funciona bastante bien. Entonces, de esta manera, vemos cómo realizar predicciones. Desde luego que esto es algo básico y les aseguro que es algo con lo que no nos vamos a quedar. Ya tenemos la imagen de nuestra camiseta procesada, lista para dársela al modelo para que él haga una predicción. Entonces, ¿cómo hacemos para que prediga? ¿Cómo hago para darle esta imagen? Bueno, me puedo volver, voy a subir para ver cómo hicimos esto ya con anterioridad, porque aquí lo hicimos. A ver, estoy buscando, lo hicimos aquí. Hagamos predicciones. Miren, yo creé una variable para acumular dichas predicciones y utilicé el método model.predict y le pasé un array con una serie de imágenes para que haga la prueba y me diga a qué columna pertenece cada una de las imágenes. Entonces yo ya tengo como sabido, ya tomo este paradigma de que hay un método al cual le debo pasar un array con imágenes. Entonces puedo copiar esto. Vamos a volver al fondo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente.
voy a crear un array llamado x y voy a decir que es igual a np.ceros por usar alguno de los métodos de NumPy, y entre paréntesis y nuevamente entre paréntesis le paso 1,28,28. Voy a ver cómo les explico. 1.shape, esto es bastante obvio. ¿Qué he creado aquí? He creado un array de un solo elemento, y ese elemento es un array de 28 por 28, que sería la imagen. Como le tengo que pasar al método un array de imágenes, bueno, le voy a pasar un array con una sola imagen. Esto me sirve también por si yo quisiera aquí arriba cargar varias imágenes, las proceso a todas y podría hacer predicciones para múltiples imágenes de un solo golpe. Ahora tengo una sola, por eso vamos a hacer una sola predicción. Entonces ahora sí puedo decir que x0 es igual a NumPy array, y entre paréntesis le pasaré la imagen, que es res. Entonces ahora en este array voy a tener esta imagen que vemos aquí. Bien, ya hemos realizado esa tarea. Por último nos toca esto de hacer las predicciones. Entonces voy a decir predictions y voy a utilizar, tengo miedo, no quiero pisar, a ver qué puede pasar si piso las predicciones anteriores. No, creo que nada. Voy a decir model.predict y entre paréntesis le voy a pasar x, porque le tengo que pasar un array. Bueno, ahí adentro no encontrará muchas imágenes, encontrará una sola, pero apuesto a que va a funcionar. Luego voy a decir predictions para imprimirlo y ver cómo nos fue. Bueno, veo algunos valores, están todos medio altos, es medio confuso. Entonces para esto he preparado algunas líneas. Miren, se las voy a mostrar aquí. Es bastante básico. Quiero dibujar un gráfico de barras y a cada barra ponerle el nombre de la etiqueta a la que corresponde para poder ver quién de todas estas columnas gana. Bueno, aquí tenemos el resultado. Como podemos ver, ha arrojado una confiabilidad de 1 para la camiseta. Veamos. ¿Qué nos puede confundir un poco? El hecho de que tenemos notación científica. Entonces, a golpe de vista, vemos todos los números medios parecidos y decimos, uy, ¿qué pasó acá? Pero no, aquí el número más grande es este, casi 1. Miren con qué fuerza ha detectado la camiseta y solo tenemos 15 neuronas en el medio. Y esto es un riesgo que tomé, porque el ejemplo original que nos propone Google nos habla de 128 neuronas en la capa oculta. Y yo dije, bueno, quizás probemos con menos, tiene que andar también. Esto no es definitivo, habría que probarlo con otras imágenes, pero que funcione bien para las imágenes del dataset y que yo al pasarle una imagen, esta sí que es desconocida, ni siquiera es del dataset, yo la elegí en Google, como les conté, y también acierte, es muy bueno, es muy positivo. Así que me llevo una grata sorpresa luego de realizar esta actividad. Claro está, este ejemplo que estamos haciendo aquí no se va a quedar en esto. Vamos a empujar aún más los límites y vamos a aprender cosas nuevas. En la clase anterior habíamos tomado una imagen de internet totalmente desconocida para nuestro modelo y habíamos tenido unos resultados sorprendentes. Seguro teníamos que seguir probando para ver si no era cuestión de suerte, pero seguro que no fue así. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante y estaba pensando cómo se ajusta el término minería de datos a la actividad que estamos realizando. A mí que me gustan estas series de mineros que trabajan y mueven toneladas y toneladas de tierra, de grava, y lavan esa grava y sacan un condensado de material rico en oro, y luego agarran ese condensado y hay más trabajo. Lo pasan por otra criba para ver si pueden sacar ese fino material dorado, tan preciado, por cierto.
Y aquí hemos hecho algo muy similar. Hemos trabajado, hemos depurado, hemos procesado los datos para llegar a un fino material dorado. Ese fino material dorado son los pesos y no podemos perderlos. Imagínense que esto que tengo aquí es un modelo muy simple que lo pude entrenar en 1 minuto o menos, pero va a ser normal que nos enfrentemos a tareas que van a demorar horas, ¿por qué no días? Esto consume electricidad y tendrá un costo. Si lo estoy haciendo en un servidor en la nube, tendrá un costo. Me pregunto yo, después de obtener esos tan preciados pesos, ¿qué voy a hacer? ¿Cerrar esta ventana y perder todo? Yo tengo que encontrar alguna manera de poder grabar esos pesos. Entonces, por eso es que aquí en model.fit, en la línea a donde entrenábamos el modelo, he agregado un cuarto parámetro y son los callbacks. Los callbacks son un parámetro que yo le puedo pasar al método fit que va a ser disparado ya sea en cada época o al finalizar todo el entrenamiento. Entonces es muy importante acceder a acciones durante la ejecución del entrenamiento. Bueno, esto que estoy poniendo aquí, callbox igual a, y entre corchetes paso cp callbacks, este cp callbacks es algo que yo he inventado como checkpoint, de ahí viene el cp. Entonces lo que voy a hacer es declarar arriba un checkpoint path o una ruta a donde voy a grabar estos pesos para no perderlos, pero recuerden que cuando se dispare esto, ¿cuándo se va a disparar? Y bueno, esto se va a disparar en este caso cuando termine de procesar todo para grabar los pesos. Entonces vamos a decir qué tiene que hacer cuando llame a esta función. Bueno, entonces lo que hago es en cp-callbacks guardar el método que quiero que se ejecute. Voy a apelar a Keras, este kit de herramientas que les conté que viene con TensorFlow, y vamos a apelar a un método callbacks.modelCheckpoint. Le vamos a pasar a modelCheckpoint la ruta, le vamos a decir que queremos que guarde los pesos, y verbose igual a 1 habla de cuántas líneas de depuración o de log quiero sacar a medida de que esto se ejecuta y se guarda. Pero esto ya no tiene mayor importancia. Lo que importa es que grabemos los pesos. Entonces voy a volver a ejecutar el entrenamiento, pero la diferencia que vamos a tener es que ahora no vamos a perder el trabajo. Ejecuto. Vamos a esperar, total, se va a hacer rápido. 3, 4, 5. Ya falta poco. 8, 9 y ya casi terminamos. Ahí está, 10. Bueno, vamos a seguir ejecutando todas las filas. Voy a seguir ejecutando todas las filas y lo que quiero hacer al final es probar si esto sirvió de algo o no. Bueno, lo bueno es que llegamos casi a los mismos resultados. Me parece que camisa salía un poco más bajo antes, pero es normal que existan fluctuaciones, porque a la hora de realizar el entrenamiento de una red neuronal, recuerden que hay instancias iniciales que dependen del azar. O sea, ¿se acuerdan de dónde arrancan los pesos? Eso depende del azar. Entonces es normal ver que si entreno una vez obtengo unos resultados y si entreno de nuevo obtengo otros. Lo bueno es que ya me voy a la carpeta checkpoints que apareció dentro de mi carpeta de proyecto y ya veo que hay archivos guardados. Es una buena noticia. Entonces, miremos lo que tengo aquí. He creado un nuevo modelo, así como lo presenté la vez pasada, solo que ahora en vez de llamarse model, se llama model 2. Lo quiero bien separado. El modelo tiene que tener la misma forma. Para que esta prueba que vamos a hacer tenga algún sentido, lo vamos a crear con la misma forma. 28 por 28 la entrada, 15 en el medio, 10 a la salida. Todo
exactamente igual. Luego le vamos a agregar la misma línea, que en realidad la estoy copiando y pegando desde arriba, solo que le agrego un 2 a la palabra model, y es el optimizer. Estoy pasando la pérdida, las métricas, todo igual. Lo que voy a hacer ahora, este modelo tiene los pesos calibrados en cualquier lugar. Lo acabo de crear, no está entrenado. Vamos a hacer lo que hicimos tal cual la primera vez con el modelo después de entrenar. ¿Qué hago? Voy a capturar la precisión del modelo 2, evaluándolo, pasándolo las imágenes de prueba, pasándole las imágenes de prueba y las etiquetas. Veamos cómo funciona, a ver qué precisión me da este modelo que tiene pesos totalmente descalibrados. Ya lo tenemos entrenado, entonces veamos. Bueno, ahí está. Pésimo, no pega una, pobre modelo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a decir model 2.load weight, así, load weights, cargamos los pesos y lo que le vamos a pasar es el checkpoint path. Yo ya lo tenía en una variable, así que no lo tengo que volver a escribir, pero podría hardcodear entre comillas la ruta. Luego puedo repetir esto. Vamos a evaluar otra vez el modelo, pero esta vez luego de cargar la ruta. Por último, imprimimos la precisión. Ejecutamos esto. Miren ahora, otra vez, resucitó. Hemos traído los pesos a la vida. No esperamos nada para entrenar el modelo, porque ya está entrenado. Y lo que hago con esta acción es simplemente rápido. Calibrar todas las perillas en función de lo que habíamos grabado. Calibrar todos esos pesos. Así que, imagínense, es lo más obvio. Si tuviéramos un servicio online que le brindamos a los clientes la posibilidad de hacer predicciones, y se me ocurre de que puedo hacer una réplica de este modelo o mejorarlo, yo no voy a estar entrenando cada vez el modelo que necesite mejorar o probar algo. Yo ya tengo los pesos grabados, los traigo, e incluso puedo traer pesos y a partir de aquí volver a entrenar el modelo arrancando desde este punto que habíamos logrado. Así que yo me voy a quedar por aquí. Vengan.